Les voy a decir, dice la palabra que nos despojemos de todo peso de culpa y de pecado. ¿Sí? ¿Sí me están poniendo atención? Dice la palabra que nos despojemos de todo peso de culpa y de pecado. Y muchas veces hay que reconocer nuestros errores. Y el viernes yo tomé una decisión precipitada sin consultar a la mayoría de ustedes acerca del convivio de hoy. Solamente lo consulté con los que vinieron a la oración y estuvimos de acuerdo de ir con el pastor Antonio y su esposa Carmen a su aniversario en Salamanca. Y yo sé que muchas veces cuando se toman decisiones sin consultar, suena autoritario, impositivo, como si uno quisiera hacer su voluntad. Y necesitamos de la ayuda idónea para que nos lo haga ver. Isabel me lo hizo ver, no, es que no estuvo bien lo que hiciste. Bueno, acepto la corrección, voy a pedir perdón públicamente de que no vuelva a pasar, porque los convivios son parte del servicio, también aquí. Y también dice la palabra en Romanos 8:28 que todo obra para bien. Aún en las malas decisiones, Dios se glorifica, porque, pues, gracias a Dios que como se cambió, que no iba a haber convivio hoy para irnos con los pastores, pues cambiamos también el servicio de Zempoala, que lo tenemos los domingos, y ayer fuimos, pero ya lo establecimos para los sábados también, para no interferir aquí, no andar a las carreras de que vámonos porque vamos a ir a Zempoala, sino ya para, como dijo Isabel, dedicarle tiempo pues a la congregación que Dios ha puesto bajo nuestra tutela. Es de Él, todo es de Él, como cantábamos ahorita. Pero sí debemos de reconocer que muchas veces tomamos decisiones y que acarrean consecuencias. Todos somos responsables de nuestras propias decisiones y sembramos las consecuencias de nuestras malas o buenas decisiones, cada uno. Así es de que de antemano yo les pido perdón por la decisión que no consulté, porque nosotros nunca hemos sido impositivos, los que están con nosotros ya por muchos años lo saben, nunca le hemos impuesto cargas a la gente de hacer esto y obligarlos a, no, todo es voluntario, aún el sacrificio al Señor, la alabanza, la adoración, todo es voluntario. Así es de que, pues acepten nuestro perdón de Isabel y mío, les pedimos perdón por eso, pero redundó en algo bueno, porque ya establecimos mejor, pusimos un mejor orden allá en Zempoala, así es de que los domingos vamos a estar sin prisas y vamos a seguir con el orden que Dios nos puso, porque ese es el orden bíblico. El convivio, siempre lo hemos dicho, es parte del servicio a Dios. Y en un solo versículo lo pueden comprobar, Hechos 2:47. Y dice que cuando la iglesia alababa, adoraba a Dios, compartía la palabra y tenían esa armonía, esa unidad, el Señor se encargaba de añadir a la iglesia a los que habían de ser salvos. Yo les soy bien sincero, yo pensé que hoy iban a venir menos, porque varios hablaron de que no iban a poder venir, tal vez por la decisión que tomé, yo no sé, solo Dios conoce el corazón. Pero le dije a Isabel, ni modo, son consecuencias. Y miren, para la gloria de Dios, vino gente que no esperábamos que viniera hoy, sinceramente. O sea, Dios así se glorifica. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera, pero Él es el que elige hacer las cosas a su manera. Él es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera. Y tiene que ver con el tema que vamos a ver hoy. Así es de que muy atentos, muy atentos. Y antes de empezar, les quiero dejar dos preguntas en el aire. Dos preguntas en el aire, porque tal vez no terminemos el tema. El tema está muy profundo, muy sencillo, pero a la vez muy complicado de entender. Porque hoy en día hemos cambiado el evangelio haciéndole sentir a la gente de que ellos son los que pueden elegir a Dios o no. Y en parte hay algo de razón, pero esa no es una verdad absoluta. Porque la palabra de Dios dice que nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. El que elige, el que nos elige es el Señor, no nosotros a Él. En Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él tomó la iniciativa. Y también vino a otra cosa, primera de Juan 3:8 dice que Él vino a deshacer las obras del diablo.
Y el título de hoy lo dice todo. El amo elige a sus esclavos. El amo elige a sus esclavos. Cuando digo el amo, me estoy refiriendo al Señor, al Kyrios de nuestra vida, a Jesucristo. Él nos elige a nosotros. Y las dos preguntas que les quiero dejar al aire, para que me recuerden, por si se me van las cabras al monte, para ustedes, ¿qué es el arrepentimiento? Escuchen bien. Para ustedes, ¿qué es el arrepentimiento? Número 1. Y número 2, ¿cuál es su mayor enemigo que tenemos en común? ¿O cuál es nuestro mayor enemigo que tenemos en común todos? No me refiero al diablo, no me refiero al mundo, no me refiero a la carne, a algo más específico que está dentro de ti, que está dentro de mí. No es tu espíritu, no es tu carne, es algo que está dentro de nosotros, que es lo que nos impide sujetarnos a la autoridad de Dios, a todos, incluyendo a su servidor, empezando por aquí. ¿Sí entendieron las dos preguntas? Dígame amén si las entendió, o las repito. ¿Qué es el arrepentimiento y cuál es nuestro mayor enemigo en común que tenemos nosotros y lo tenemos que enfrentar todos los días? Y no me refiero a la carne, a los deseos, no, es algo más profundo que eso. No me refiero al diablo, que ese nos ataca todos los días. No me refiero tampoco al mundo, a sus deseos inmorales. Es algo que está en ti, que está en mí. Por eso les digo, pongan mucha atención. El título de hoy es El amo elige a sus esclavos. Así es de que vayan conmigo a 1 Corintios 6:20. Va a haber muchas escrituras, ya lo saben, para que el Señor nos revele su palabra. Así es de que los que me van a ayudar, váyanse preparando. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿En vuestro qué? Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay algo bien interesante en esa escritura, si ustedes son observadores. La palabra de Dios dice que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Pero aquí dice que el cuerpo y el espíritu le pertenecen a Dios. Pero ¿por qué no menciona el alma? Interesante, ¿eh? ¿Por qué? Si en Ezequiel dice que todas las almas son de Él, en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué Pablo aquí menciona cuerpo y espíritu solamente? Escuchen bien. Cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo vuelve al polvo de la tierra de donde salió, se deshace. Fue Dios el que lo formó, le pertenece a Él. El espíritu dice que vuelve a Dios que lo dio, porque es el aliento de vida. Pero la fusión entre el aliento de vida y el polvo de la tierra dio como resultado el alma. Y el alma, esa es responsabilidad total de cada uno de nosotros, que es donde están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Sí, sí me di a entender, dígame amén. Por eso, el alma solamente tiene dos destinos, el cielo o el infierno. Así. Dice aquí que fuimos comprados, que como fuimos comprados, pues glorifiquemos a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora vaya ahí más adelante, 1 Corintios 7:23. 1 Corintios 7:23. Dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos, ¿de quién? De los hombres. Habla de esclavitud. Si nosotros fuimos comprados a precio de sangre, ¿a quién le pertenecemos? Al que nos compró, a ese le pertenecemos. Ahora, pongan mucha atención. Fuimos comprados, dice la Biblia, nos enseña que Dios eligió comprarnos a cada uno de nosotros por su propia soberanía. Él nos eligió a nosotros. Él vio, imaginen esta escena, el mercado de esclavos, y él dijo, escojo a Saúl, escojo a Alfredo, escojo a Carlos, él escogió. Él nos escogió. Y pueden decir, bueno, entonces, ¿dónde entra el libre albedrío? Pongan mucha atención.
Si Él escoge, entonces ¿dónde entra nuestra decisión? Ahorita lo va a entender. Lo primero que tenemos que entender es que el que elige a sus esclavos es el Señor. ¿Mm? Hemos estudiado en los domingos pasados que los esclavos no eligen a sus amos, son los amos quienes eligen a sus esclavos. Y de hecho, el Señor nos elige para ser sus siervos, sus esclavos. Incluso antes de nacer, antes de la creación del mundo, Él se fijó en ti y se fijó en mí. Ahora sí, muy atentos a las escrituras. Carlos, Romanos 9:11, por favor. Alfredo, Efesios 1:4. Hermana Belén, ¿nos ayuda? Pasa. Ah, ok. A ver, allá, ¿quién más? Isa. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Y Ángel. Segunda de Timoteo 2:10. ¿Mm? Por allá, Anaí, Efesios 2:19. Y me faltó una, en mi suegra, Hebreos 3:6. Muy atentos a las escrituras. Nos vamos a dar cuenta cómo es Dios quien elige. Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros? Nosotros no elegimos, no tenemos responsabilidad. Claro que sí, y mucha. Pero primero tenemos que asentar la base. Él nos amó primero. Él nos eligió. ¿Qué dice Carlos Romanos 9:11? De la palabra de Dios. Pues no habías aún nacido para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por Él que llama. Él que llama, dice, ni siquiera habías nacido tú, ni siquiera habías nacido, pero Dios ya tenía el propósito en ti. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo, antes de la creación del universo, antes de crear el cielo, las estrellas, la tierra, antes de toda la creación, Él ya nos había escogido. Él ya sabía que iba a existir Alfredo y ya lo había escogido. El Salmo 139 dice, aun cuando era embrión, tú ya me habías escogido, ya habías entretejido mis entrañas. ¿Sí? En Jeremías también dice que antes de nacer el Señor ya sabía el propósito por el cual nos había creado. Segunda de Tesalonicenses 2:13, ¿qué dice? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Si se dan cuenta, Dios nos escogió para salvación. A todos los que estamos aquí, incluyendo los que no pudieron venir, los escogió porque Él es el que pone el deseo, el querer por el hacer, por su buena voluntad en nuestro corazón. No es por obras, o sea, no es por lo que digas tú, es que yo, porque hoy el evangelio tristemente que se predica, como decíamos al principio, es un evangelio como si pintáramos a Jesús un pordiosero, un mendigo que está rogando por amor de las criaturas pecadoras. En las campañas evangelísticas lo vemos. ¿Cuántos quieren recibir al Señor? Y el Señor está a la puerta llamando. Ábrele la puerta de tu corazón. Él quiere restaurarte. Él quiere bendecirte. Él quiere sanarte. Él quiere. ¿Cuándo? Como si estuviera ofreciendo un producto de tómatelo hoy y sana, sana. Colita de rana, como decían. Así de rápido. Porque nos hemos olvidado que Él es el Señor, Él es el Dios soberano, el Todopoderoso, que con un soplo nos puede destruir a todos. Segunda de Timoteo 2:10, ¿qué dice Ángel? Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús.
Todo lo soporto, dice, por amor a los escogidos. Esa palabra a mí me bendijo mucho. De ayer que tuvimos esa pequeña crisis, así le digo a Isabel, Isabel, pues la ayuda idónea, que a veces no nos gusta que la ayuda idónea nos corrija en nuestros errores. Y para hacerles el cuento corto, le dije a Isabel, ¿sabes qué? Antes de irnos a Zempoala, vamos con tu mamá para que ore por nosotros. Yo no quiero ir con argumentos, ni con acusaciones, ni con nada. Que ore para que nos despoje de todo peso de culpa. Porque dice la palabra en Apocalipsis 2:11, que el diablo es el acusador de nuestros hermanos y nos acusa día y noche. Y si nosotros dejamos que esos argumentos estén en nuestra mente, es un estorbo para que fluya la palabra, el amor, la misericordia, la gracia de Dios en cada uno de nosotros, porque somos vasos escogidos, cada uno de nosotros. ¿Y quién te escogió? ¿Quién me escogió? Él. ¿Sí entienden? Ahora, como elegidos de Dios, como escogidos de Dios, los creyentes, fuimos comprados por su propia sangre, como leímos al principio. Su sangre, la de Cristo. En Hechos 20:28 dice también que fuimos comprados a precio de su sangre y fuimos predestinados para ser libres de la esclavitud al pecado, como Alfredo leyó en Efesios 1:4, para ser santos, apartados de la maldad. No que seamos perfectos, sino que nos apartemos de practicar la maldad, porque el que practica la maldad, pues sigue siendo esclavo del diablo, lo dice la palabra. Pero el Señor nos ha elegido a ser sus esclavos. Por eso Él dice, vengan a mí y tomen mi yugo. Un yugo, ¿saben qué es un yugo? Todos sabemos qué es un yugo. El que le ponen a los animales para que aren, para que trabajen. El Señor quiere ponernos su yugo, que es fácil y ligero, dice Él, para que seamos sus esclavos, sus servidores. Ahora, yo sé que todos están preguntando, bueno, ¿por qué estamos viendo tanto de la esclavitud? Como decía un hermano en Zempoala, ¿por qué entonces ya no somos hijos, somos esclavos? El próximo domingo tal vez estudiemos, o no sé si lo terminemos hoy o será, no sé, cuando Dios lo ponga, de cómo podemos ser transformados de esclavos a hijos. El problema es que nosotros nos queremos saltar el proceso. Y muchas veces lo que dice en Juan 1:12, a todos los que le recibieron les dio la potestad del derecho de ser llamados hijos de Dios, lo anteponemos antes del que te des cuenta de que eres esclavo del pecado y primero tienes que ser libre de la esclavitud del pecado para que puedas ser esclavo de Cristo. Y una vez que ya entiendes que eres esclavo de Cristo y que todo es de Él, por Él y para Él, entonces viene el proceso que entendemos de que somos adoptados como hijos. No sé si me expliqué, pero queremos adelantarnos a los procesos de Dios. Por eso el evangelio de hoy se ha reducido, se ha diluido, porque a la gente se le enseña que te lo mereces todo, que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere prosperarte, que Dios quiere que seas feliz, que Dios... Sí, todo eso es bueno, pero esas son añadiduras que vienen cuando buscamos primeramente su reino, su obediencia, su amor, y lo demás viene por añadidura. Pero estamos más enamorados de la añadidura que del amo. Escuchen esto. Ahora, entendamos que somos una familia. Ya somos una familia, aún siendo esclavos. ¿Qué dice la palabra con respecto a que somos una familia? Efesios 2:19, ¿a quién le tocó? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Sí saben qué es la palabra advenedizo, no? Todos lo entendemos. Un extraño que se agrega ahí, así como, perdón por la comparación, así como cuando llega un perrito que hasta le ponemos el nombre de vino solo o solo vino, ¿sí? Un advenedizo que llegó ahí y lo adoptamos y lo tenemos ahí. Muchas veces nosotros así
Éramos antes, pero dice que ahora hemos sido adoptados en la familia del Señor. Éramos extraños, porque éramos pecadores. Hebreos 13:6, ¿qué dice Angelito? ¿A quién le tocó Hebreos 13:6? Perdón. Ah, mi suegra. Ah, ya le diste tú, ¿verdad? 3:6. Hebreos 3:6, perdón. 3, ¿verdad? Es Hebreos 3:6. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hebreos 3:6. ¿Sí? Ahora, lo que va a entender que a partir de que el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo, le pertenecemos a Él. Porque no solamente nos eligió, Él sabía que éramos esclavos del pecado. Nos tuvo que redimir, que comprar, para librarnos de la esclavitud del pecado. No porque lo hayamos elegido, sino porque Él nos eligió a nosotros. ¿Sí entendemos esa parte? Tú y yo éramos unos esclavos destinados a la condenación eterna, pero Él puso su mirada en esos esclavos, en nosotros. A diferencia del mercado romano de esclavos, ya lo hemos estudiado, donde los amos o donde se elegía a los cautivos según sus cualidades, o sea, ellos elegían a los esclavos que iban a tener, veían su fuerza, incluso si han visto las películas que les tocan hasta los músculos, a ver cómo están, les ven los dientes, si no están mal de la dentadura, los examinan todos para poderlos comprar. Así era antes, en el mercado romano de esclavos. Pero con Cristo, esto es lo más hermoso, que Dios nos eligió a cada uno de nosotros, sus esclavos, aún con el conocimiento de todas nuestras debilidades y fallas. ¿Me expliqué o no me expliqué? Mire lo que dice 1 Corintios 1:27. Dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Él nos eligió, nos compró, nos redimió en su gracia y en su misericordia para salvarnos de la esclavitud del pecado. Él fue quien inició todo. ¿Sí entienden? Él fue el que lo inició. Incluso Jesús dice hermosamente en Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En Hechos 2:39, Pedro enfatiza la promesa de salvación que se extendió, dice, a cuantos el Señor nuestro Dios llamare, eligiere, escogiere. O sea, es Dios quien elige a los que van a ser salvos. Es Dios quien elige a quienes van a ser salvos. A ver, Carlos, busca, por favor. Bueno, se las leo. Hechos 2:47. Dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que añadía? A los que habían de ser salvos. Entonces, yo sé que todos nos estamos preguntando, aunque no lo digan en su mente, entonces, ¿para qué predicamos si el Señor es el que elige a los que van a ser salvos? Pues precisamente por eso, porque Él lo sabe quiénes van a ser salvos a través de la palabra de la predicación. Pero tú y yo no. Tú y yo no somos omniscientes para saber todas las cosas. Hay una escritura que no la hemos entendido. Miren lo que dice. Escuchen bien esta escritura. Nosotros debemos de predicar la palabra, de lo demás se encarga el Señor. Él elige quién va a ser salvo a través de la predicación de la palabra.
porque su palabra es espíritu y es vida. Él es el que elige. Tu deber y el mío es predicar su palabra, ser siervos, esclavos, cumplir el mandato, la orden que Él nos ha dejado. Y hay una escritura que lo explica, un solo versículo que lo explica cuál es el método del Señor para dar salvación a los que han de ser salvos. Escuchen bien esto, Efesios 1:13. Vayan ahí conmigo. Efesios 1:13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído, ¿qué es lo primero que aparece aquí? Que debemos de oír la palabra. ¿Mm? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él. O sea, primeramente escuchamos la predicación del evangelio de salvación y en segundo lugar, creemos a esa palabra que se está predicando. ¿Sí? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En tercer lugar, ¿sí se da cuenta los tres pasos que indica ahí? Primeramente, se predica la palabra. A través de la palabra, el Señor, Él es el que elige a los que van a ser salvos. La persona cree en el mensaje que se está predicando y en tercer lugar viene el sello de propiedad del Espíritu Santo, las arras, la garantía del Espíritu que ahora le pertenecemos a Él. Tres pasos: escuchar el Evangelio, oír el Evangelio, mejor dicho, porque es muy diferente escuchar que oír. Oír el Evangelio, creer el Evangelio y el Señor sella como propiedad suya a los que han de ser salvos. Ahora, en Hechos 13:48 dice que en respuesta al trabajo misionero de Pablo, de estar predicando entre los gentiles, entre la gente que no era judía, dice que creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Alguien lo lee, por favor? Hechos 13:40. Hechos 13. Esto, Ajá. se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Estaban qué? Ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron todos? No. Solamente creyeron ¿quiénes? Los que estaban ordenados para vida eterna. Por eso el evangelio se le predica a todo el mundo. ¿Pero todos creen? ¿Todos creen? No. Solamente creen aquellos que están ordenados para vida eterna. Los que el Señor ya tiene predestinados, elegidos, escogidos. Por eso el título es tan importante de entenderlo. El amo elige a sus esclavos. Él te eligió a ti. Por eso debemos de sentirnos contentos, alegres y con amor de servirle al Señor. Porque Él te eligió para salvación, para vida eterna. Él te eligió. Tú no lo elegiste. Dice la palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Y a través de la palabra Él nos dio vida para que creyéramos en Él y fuéramos sellados por el Espíritu. Pero no hemos entendido esa parte de que somos esclavos. Por eso la gente asiste al servicio cuando quiere. Si tú sintieras la responsabilidad que sientes cuando estás en un trabajo donde eres asalariado, donde estás sujeto a horarios, donde estás sujeto a responsabilidades, si lo entendiéramos mínimamente de la misma manera el venir a la iglesia, la gente no faltaría. A tu trabajo no dejas de asistir cada que te da la gana. Tienes reglas que debes de cumplir, ¿cierto o no? Pero no hemos entendido esa magnitud de responsabilidad de ser esclavos de Cristo. Y miren, 3 capítulos más adelante, lo que dice en Hechos 16:14. Encontramos algo bien interesante. Está muy interesante esa escritura. Escuchen, Hechos 16:14. El que tenga la lee, por favor. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tatiara, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y
Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjese lo que dice. Ahí hay tres cosas de Lidia, de esta mujer. Tres cosas bien interesantes. Número uno, era una adoradora de Dios. ¿Era qué? Adoradora. Número dos, dice que estaba atenta, oyendo. Otra vez, la palabra es oír, no escuchar. Oyendo la palabra. Y en tercer lugar, ¿quién le abrió el entendimiento? El Señor. ¿Sí se dan cuenta? Ahí vemos cómo la elección es totalmente del Señor. Pero Lidia puso de su atención. Ella adoraba a Dios. Aquí encontramos que fue el Señor el que abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Sí se dan cuenta aquí lo que está diciendo? O sea, en cada caso que podemos encontrar en la Biblia, fue Dios el que hizo la tarea de elegir, de llamar, de designar, de abrir el corazón. Fue Él. Y así ocurre con la salvación, con el nuevo nacimiento. Siempre ocurre no por voluntad tuya, no por decir como hoy se predica y ábrele tu corazón al Señor, ábrele. Porque sacamos fuera de contexto lo que dice en Apocalipsis 3:20, cuando dice que el Señor está a la puerta y llama, y que el que le abre la puerta de su corazón, el Señor entrará y cenará con él. Pero ahí nos equivocamos totalmente porque ese versículo no es para la gente que no cree, es para la iglesia que está apartada del Señor, que ya está en apostasía, cayendo y que ha dejado su primer amor. Es a los que les está hablando. Una amonestación, que vuelvas a abrir la puerta de tu corazón. No es a los recién convertidos, porque el que elige por su voluntad es el Señor, no tú. Miren lo que dice esta escritura en Juan 1:13. Escuchen bien, Juan 1:13. ¿Qué dice, Carlos? Juan 1:13, o el que quiera leerlo. Juan 1:13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿De quién son engendrados? De la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el contexto de lo que está diciendo? Lo que dice en el verso 12, que a todos los que le recibieron, o sea, los que escucharon su palabra, los que creyeron su palabra, les dio la potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Esa es la parte que necesitamos entender. Nosotros, a través de la palabra, somos elegidos, escogidos por el Señor. Pero quien hace la elección soberana es el Señor. Es el amo, el Señor, el Kyrios, quien elige a sus esclavos. La voluntad es de Dios en el proceso de salvación. Vuelvo a repetirles, entonces no vamos a predicar. Con mayor razón hay que predicar, porque el mundo se está perdiendo sin oír el mensaje de salvación. Para que el Señor pueda hacer la obra en ellos. El Espíritu Santo trabaja donde sea que el Hijo dé vida. Y el Hijo da vida a quien quiere. Y al menos que el Padre los atraiga a los incrédulos, no pueden acudir a Cristo. Escuchen, estas escrituras, están muy interesantes. A ver, Ángel, Juan 3:7. Alfredo, Juan 5:21. Carlos, Juan 6:44. Y mi suegra, que la tengo aquí cerquita, Mateo 11:27. Y Anaí, Filipenses 1:6. ¿Sería, Ángel, a ti? Sí, ¿verdad? ¿Quién me faltó? Isabel. Primera de Corintios 1:29 al 31. Con esas. Escuche bien lo que dice. Juan 3:7, ¿a quién le tocó? No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. Escuche bien allí. Pero ¿cómo van a nacer de nuevo? Juan 5:21. Porque como el Padre le
levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Quién? ¿Quién da vida? El Hijo. ¿Y a quién les da vida? ¿A todos? Dice, a los que Él quiere. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitare en el día postrero. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo. Ahora vayan pensando en las preguntas que les hice al principio. Ya estamos entrando al meollo del asunto. Solamente les voy a dar una pista para que vayan pensando a lo que se refiere Jesús. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más grande de todos, el principal de todos sabemos la respuesta que dio. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Amar a Dios con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma, todo tu ser. Amarlo a Él. ¿Qué tiene que ver con esto que estamos leyendo? Al final va a estar muy hermoso. Mateo 11:27, ¿qué dice? ¿A quién se la di? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre, a quien el Hijo lo quiera revelar. A quien el Hijo lo quiera revelar. El Hijo es el que elige, Jesucristo es el que elige. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Hijo, Cristo, nos libertó. Nos libertó, dice Juan 8:36. Cuando estábamos ciegos por la incredulidad, en 2 Corintios 4:6, dice que Dios resplandeció en nuestros corazones la palabra para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones, en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2:5, que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, ¿en qué parte dice que tú y yo tomamos la iniciativa? ¿Quién tomó la iniciativa siempre? ¿Sí están entendiendo o no están entendiendo? Dígame amén. Si no me regreso. ¿Sí? Ese es el gran error que cometemos hoy en día. Que hoy en día se le enseña a la gente que tú tienes voluntad, si asistes o no asistes a la iglesia, si obedeces o no obedeces, si honras a tus padres o no los honras, si obedeces a las autoridades o no las obedeces, porque ya todo lo ponemos opcional. ¿Tú tienes libre albedrío? Claro que sí. Pero como les decía al principio, tú y yo somos responsables de nuestras decisiones. Dios perdona pecados, pero no borra consecuencias. Escuchen bien esto. Él es quien da inicio en cada aspecto del trabajo de salvación en nuestra vida, en nuestros corazones. De modo que ninguno de nosotros podemos darnos el crédito de decir, yo acepté, yo. Ayer estaba hablando con un hermanito muy lindo que, cosa curiosa, se casó con su esposa, tuvieron 5 hijos, se separaron y ahora viven otra vez juntos, pero están divorciados. Y la pregunta que me hacía, y se las hago a ustedes, estuvo casado, tuvieron 5 hijos, se divorciaron, ahora viven juntos, y él dice que ella sigue siendo su esposa. Les pregunto, ¿es verdad o es mentira? ¿O vive en una mentira? ¿Qué es para él, aunque sea la madre de sus hijos, qué es para él ahora esa mujer? ¿Su esposa? ¿Es su esposa? Dice la hermana Juanita que sí. No. Hasta Juan José lo entendió. Ante los hombres, no. Ante Dios tampoco. Ante Dios tampoco. ¿Saben por qué? Una relación.
Exactamente, porque están viviendo en inmoralidad, porque no se están sujetando a las leyes de la tierra. ¿Sí entienden? Pero eso es lo que nos cuesta entenderlo. Eso es lo que nos cuesta entenderlo. En el matrimonio, escuchen esto, el matrimonio civil es un contrato ante los hombres, pero debe de estar bajo ese contrato ante los hombres porque así lo estableció el Señor, que todas las autoridades son establecidas por Él. Cuando tú tuviste una relación y te separaste, pero no te divorciaste y quieres reiniciar otra relación sin estar separado, estás en pecado. Igual cuando te divorciaste y ahora vives con la que te divorciaste, aunque tengas 20 hijos, y no restablezcas otra vez el orden de autoridad en esa vida, estás en pecado. ¿Sí se entendió o no se entendió? Eso es duro a veces de entender. Porque decimos, pero ¿cómo? Pues ya tengo hasta nietos y esto, y estás en pecado. Ay, Señor. Por eso debemos de darnos cuenta de que tú no eres el que eliges. Tú y yo estábamos ciegos, como estudiamos hace 15 días. Estábamos ciegos, muertos al pecado, sin entendimiento. Necesitamos la luz de la palabra. Él es el que inicia el trabajo de salvación en nuestros corazones. De modo que ninguno de nosotros podemos darnos crédito por algo en nuestra salvación. ¿A quién le tocó Filipenses 1:6? Persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? Él te eligió, te escogió, pero estás en proceso. Y ese proceso va a terminar hasta que el Señor venga o estemos con Él. Porque el que comenzó la buena obra en ti, Él la perfeccionará. Él, tú no. Hasta el día de Jesucristo. Escuchen esta escritura, amor. 1 Corintios 1:29 al 31. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se jacte, nadie se gloríe, nadie presuma. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría esté en él. ¿En quién? En el Señor. Como cantábamos lo que dice Romanos 8:36. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Esa es una escritura muy hermosa. Muy hermosa. Todo es de mi Cristo. Ahora muy atentos aquí. Toda la gloria es de Él. Lo cual quiere decir que en la salvación, escuchen, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan soberanamente en unidad, los tres, en aquellos que oyen su palabra, no que escuchan. Escuchar es muy diferente a oír. Por eso la Biblia nunca dice que el que escucha el Evangelio, dice el que oye el Evangelio. El Espíritu dice a las iglesias, ¿sí? El que oye su voz. Siempre es oír, muy diferente a escuchar. Pero los tres actúan en una perfecta unidad. En la salvación, vuelvo a repetirles, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan perfectamente en unidad soberana en aquellos que oyen su palabra, impartiendo vida a los corazones muertos y luz a las mentes ensombrecidas, que es lo que pasó con Lidia en la escritura que leyó Carlos. Lidia estaba atenta, oyendo el mensaje de Pablo, y Dios abrió su corazón, porque estaba atenta, escuchando. Perdón, oyendo. Ahora, grábense muy bien esto. Grábense muy bien esto. Esta es una escritura muy pesada a veces. Muy pesada, incluso para predicar. Una escritura, un versículo que si no lo entendemos a la luz de la palabra, puede pintar a Dios como si fuera en misericordia, como si tuviera preferencia de unos más que de otros, porque la entendemos mal. Escuchen lo que dice, grábense esto.
La salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Qué dice Carlos Romanos 9:16? Y pongo a Carlos porque aquí está cerquita tiene la voz amplificada. Escuchen bien esa escritura, nunca se les olvide. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sí se dan cuenta? No depende de, como en las campañas, levante la mano el que quiere recibir a Cristo. Y muchas veces la gente obligada porque la invitas a las campañas y te dan codazo para que levante la mano, pues la levantas y te sientes obligado, pero en realidad ni entendiste lo que te dijeron. Y repites como loro. A ver, los que levantaron la mano, repitan conmigo, Señor Jesús. Y están cazando moscas, distraídos, repitiendo, Señor Jesús, repite, Señor Jesús. Ni saben, ni entendieron lo que estaban escuchando. Pero dice que Dios tiene misericordia de los que Él quiere, de los que están atentos, como Lidia. Así que como ninguno de nosotros elegimos nacer en el sentido físico, yo no le dije a mi papá y a mi mamá que me tuvieran. No le dije, papá, mamá, pónganse de acuerdo para que yo nazca un 19 de mayo del 67 y para que me gusten los chiles rellenos y no sé por qué siempre los saco, pero sí, yo no elegí eso. No elegí tampoco que me gustaran los chiles, pero me gustan, sí. Así como ninguno de nosotros elegimos nacer en el sentido físico, tampoco elegimos nacer de arriba. Miren esta escritura. Vayan conmigo a Juan 3, del 3 al 8. Cuando Jesús tiene la plática con Nicodemo. Yo se las leo si quieren. Juan 3, del 3 al 8. La famosa plática de Jesús con Nicodemo que tiene con él. Miren lo que dice. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su voz, su sonido, perdón. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí entendieron lo que está diciendo aquí Jesucristo? ¿Sí? Lo que Él está diciendo. Yo les pregunto esto, ¿por qué tú y yo creímos en el Evangelio? ¿Por qué creímos? Ya estamos entrando en la parte importante. ¿Por qué tú y yo creímos en el Evangelio? A ver, piensen, ¿por qué creímos en el Evangelio tú y yo? No creímos porque éramos más sabios, más inteligentes o más justos, menos pecadores que los demás, sino porque Dios tuvo misericordia. Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. La escritura que leyó Carlos. ¿Ahora ya la entienden mejor? No fue por ti, fue porque Él tuvo misericordia de ti. Pero eso es lo que se nos olvida. Y nos volvemos así como muy merecedores de todo. No es que yo merezco. Pídele a Dios. Decreta. Declara. Proclama. Cuidado. A Dios se le ruega. A Dios se le ruega, se le clama. Cuando Jacob, escuchen esto, cuando Jacob tuvo su lucha con el ángel de Dios, cuando Jacob tuvo su lucha con el ángel de Dios en Génesis 32, lean todo el capítulo 32 de Génesis, dice que él se quedó solo con el ángel y peleó con el ángel.
y peleó con el ángel. Dice que el ángel toda la noche estuvo peleando con Jacob hasta que le dijo, suéltame. Y dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y le tocó una parte de sus caderas y se la dislocó. Hasta ahí toda la historia está bien. Todos hemos leído esa historia, incluso predicaciones y todo, pero aquí viene la pregunta interesante. ¿De qué manera peleó Jacob con el ángel? Si nos quedamos solamente hasta ahí, pues vamos a pensar que tuvo una lucha de patín y trompón, como decimos coloquialmente, ¿sí? A puñetazo limpio con el ángel, a ver quién tenía más fuerza. Nos quedamos ahí con esa imagen, pero esa no fue la manera en que peleó Jacob. Escuchen bien, estamos entrando en la parte final del mensaje. Estos últimos 5 minutos no se los pierdan. ¿Cómo se imaginan ustedes que peleó Jacob? Una idea. Porque dice ahí en Génesis 32, 22 en adelante, ¿qué dice Carlos, por favor? Génesis 32, verso 22 al 24. Se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayara el alba. Luchó con él un varón hasta que rayó el alba. Y si seguimos leyendo la historia, pues dice que le tocó la cadera, se dislocó y todo eso. Vuelvo a preguntarles, ya leyendo literalmente lo que sucedió, ¿cómo se imaginan ustedes que peleó Jacob? Si nos quedamos hasta ahí, vamos a pensar que fue una lucha física. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? ¿O solo yo lo entendí así? ¿Cómo fue la manera en que peleó Jacob? ¿Cómo se imagina? Escuche cuál fue la manera. ¿Sí? A ver, Carlos, busca Oseas 12:4. Oseas 12:4. Oseas 12:4. A ver, Anaí, el que lo encuentre. Sí, escuchen, ¿cómo es que venció a ese famoso ángel? ¿Venció al ángel? Lloró y le rogó. ¿Mm? En vez, él le halló y ahí habló con vosotros. Nunca se les olvide la manera en que peleó y venció al ángel, Oseas 12:4, dice que fue llorando y rogando. Llorando y rogando. Y fue en Betel. ¿Saben qué significa Betel? La casa de Dios. Tú y yo, ¿qué somos ahora? La casa de Dios. Porque dice en Hechos 17:24 que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Él habita en cada uno de nosotros. Tú eres la casa de Dios. Ahora la pregunta aquí, una de las 3 últimas. ¿Cómo es que tú y yo debemos de pelear entonces nuestra lucha espiritual? Decretando, proclamando, gritando, exaltando, ¡ay! ¿Sí? Rogando y clamando. Ahí es cuando intercede el Espíritu Santo. Alguien busque Romanos 8:26 y otro busque Hebreos 5:7. Escuchen, cuando tú y yo rogamos y clamamos, ahí es cuando el Señor entra en acción. Pero eso es lo que nos falta. Las iglesias están secas, pero no de palabra, secas de lágrimas, de ruego, de clamor. Porque ahora ya se le enseña a la gente que declare, que decrete, que proclame. Tú no eres nadie para decretar, para darle órdenes al Señor, para proclamar. El único que lo puede hacer es Él. Tú y yo solamente podemos rogar y clamar.
¿Ustedes creen que en la situación en que está mi padre yo me voy a poner en la exigencia de reclamarle a Dios, de proclamarle a Dios, de decretar lo que Dios no ha elegido en su soberana voluntad, que es buena, agradable y perfecta? Yo quisiera ver a mi padre sano, pero lo que sé es de que el Señor lo tiene así con un propósito. Miren qué dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se dan cuenta? Dice que no es con palabras, es cuando tú te rindes ante la presencia del Señor, cuando empiezas a gemir, a clamar, a llorar sin pronunciar ni siquiera palabras. Ahí es cuando el Espíritu intercede y Él interpreta tu lloro, tu llanto, tu clamor, tu ruego delante de Dios. Miren lo que dice Hebreos 5:7. ¿Quién lo encontró? Hebreos 5:7. Escuche bien, bien fuerte, Anaí, por favor. ¿Qué? En los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le pidió librar de la muerte. Al que le podía librar de la muerte. ¿Cómo fue que lo hizo? ¿Con palabras? Oído y causa de su temor reverente. Fue oído, sí, pero ¿qué fue lo que escuchó? Ruego y súplicas, clamor, lloro, lágrimas. Nosotros a veces nos sentimos más que Cristo. Dice que Él, cuando estaba en la carne, lloró, clamó al Padre. Es más, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, todos sabemos la historia, cuando Él le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Pero ahora nosotros decretamos, declaramos, proclamamos, en lugar de humillarnos y de clamar, de rogarle al Señor. Por eso, muy atentos en esta pregunta. Volviendo a... Entonces no tenemos responsabilidad porque Él nos elige. No tenemos responsabilidad. El que nos elige es el Señor. Pero tú y yo tenemos una responsabilidad como pecadores y es el de arrepentirnos cuando escuchamos el Evangelio. Dios le da la misma oportunidad a toda la gente. No es que Él elija a unos, a todos, porque esto puede sonar contradictorio. Pastor, pero no está diciendo que Él nos elige. Claro, ustedes sabían que Dios no sabía, valga la redundancia, de que tú lo ibas a elegir a Él cuando escucharas el Evangelio. Que Dios sabía que tú ibas a escuchar el Evangelio. ¿Lo sabía o no lo sabía? Porque es Dios, si no, no fuera Dios. Él todo lo sabe en su presciencia. La palabra pre es antes, presciencia. Él lo sabe todo antes de tiempo. Él al crear la humanidad, Él sabía quién iba a ser malo, ¿sí o no? ¿Es Dios? ¿Es Dios? ¿Él corrió el riesgo de crear a la humanidad? Claro que sí. Porque Él sabía que no todos iban a recibir su palabra, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Es Dios. Si no, no fuera Dios. Él sabía que unos iban a obedecer y otros no, ¿sí o no? Pero aún así escogió a Judas. ¿Qué nos indica eso? Escuchen, esta es la parte importante, las últimas escrituras, no se pierdan aquí. ¿Qué nos indica esto? Que el Señor nos da oportunidad a todos por igual. ¿Por qué Jesús tuvo que ser clavado en una cruz en medio de dos malhechores? Para darle oportunidad al de la izquierda y al de la derecha por igual. Estaban a la misma distancia. Uno se arrepintió y el otro no. ¿Qué nos habla de eso? Que Dios nos da las mismas oportunidades a todos.
Él te elige. Como dice Efesios 1:13, cuando oyes el Evangelio, cuando crees en el Evangelio, eres sellado por el Espíritu Santo, pero tú tienes una responsabilidad: arrepentirte. Escuchen las últimas escrituras por hoy. Carlos, Ezequiel 18:23, y te voy a dejar ahí en varias. 18:23, primero esa y luego te voy a pasar a otras ahí. Ahí te quedas en Ezequiel 18:23. Ángel, Juan 3:18 y 19. Alfredo, Juan 5:40. Anaí, segunda de Tesalonicenses 2:10 al 12. Y mi suegra, Apocalipsis 22:17. Con esas. Y yo les leo la última por hoy. ¿Sí? ¿Qué dice Carlos? Ezequiel 18:23. Ezequiel 18:23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartase de sus caminos? ¿Sí se dan cuenta la responsabilidad? Dice, ¿quiero yo acaso la muerte del impío? ¿Que no vivirá si se aparta de sus caminos? Está dando una responsabilidad al pecador, que se aparte de sus caminos. Ahí mismo, Carlos, lee el verso 32 de Ezequiel 18. Escuche bien. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Sí? ¿Sí se da cuenta que Él nos da una oportunidad a todos por igual? Él ya sabe quién lo va a elegir y quién no, porque es omnisciente, todo lo sabe. Pero a todos nos da la misma oportunidad. El verso ahí mismo en Ezequiel 33:11. Escuchen ese. 33:11. Ezequiel 33:11. Escuche muy bien esa escritura. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Les pregunto, ¿le está dando la oportunidad a todo el mundo, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Tú eliges si quieres seguir en tus malos caminos. Pero entonces, ¿cómo es que el amo elige a sus esclavos? Porque él sabe de antemano quién va a oír su palabra y quién la va a rechazar. Pero entonces, ¿cuál es nuestro deber? Escuchen esta escritura, yo se las leo. Ezequiel 3:11. Ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. ¿Cuál es tu deber, el tuyo y el mío? Exactamente, porque todos escuchan, pero no todos oyen. Por ejemplo, pasó una moto ahorita, todos escuchamos ese ruido, pero ¿alguien puede describir exactamente cómo es esa moto? ¿Sí? Un mecánico, dice Isabel. ¿Sí? ¿Quién puede describir exactamente el ruido? Aquel que la ve. Jesucristo, cuando le dijo a Nicodemo que solamente el que nace de nuevo puede ver el reino de los cielos, puede entrar al reino de los cielos. Por eso los devocionales no se los pierdan la semana que entra. Cómo ver el mundo espiritual a través del Espíritu. Es lo que nos hace falta escuchar. Cuando el Señor amonesta a las 7 iglesias en Apocalipsis, no dice, escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jamás usa esa palabra.
Dice, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es muy diferente escuchar y oír. Todos oyen. Perdón, todos escuchan, pero no todos oyen. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, ¿qué? Todos escuchan. Porque todos escuchan. En una campaña evangelística, por ejemplo, todos escuchan lo que el predicador está predicando. ¿Cuántas veces hemos ido a campañas? Pero solo ciertas personas oyen. ¿Y quiénes son las que oyen? La escritura que leyó Carlos con Lidia en el libro de Hechos 13:48. Los que están atentos. Los que oyen, a esos Dios les abre el corazón. Todos escuchan, pero no están atentos. Están distraídos. No escuchan la palabra. ¿Pero por qué? Aquí vienen las dos preguntas que les dije al principio para terminar. Para ustedes, ¿qué es el arrepentimiento? Con eso le vamos a dejar por hoy. Para ustedes, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Alguien me quiere decir? Por principio yo veo que es el reconocer que somos pecadores, que queremos un cambio real en nuestra vida. Sí, ya le dio al 95% ya le dio. Ya le dio a toda la respuesta, ya casi la dio, pero le faltó, como decimos, el peso para subirnos al camión. Casi la dio, casi. Yo me quedaría con esa, si no entendiera la raíz del verdadero arrepentimiento. Yo me quedaría con esa. Y muchos viven con esa descripción, que creen que apartándose de lo malo, haciendo ciertas cosas, ya están arrepentidos, pero en realidad viven con un remordimiento. ¿Cómo lo entendemos? Un ejemplo bien sencillo. Las esposas que tienen un esposo alcohólico, que cada semana se pone hasta las chanclas, ¿sí? Y que gasta lo del diario, y cada semana le hace la misma promesa. Te prometo, Toña, que ya no vuelvo, Toña, es que me gasté lo del sueldo, Toña, ya no vuelvo. Y llora para que le crea Juana. No es usted, hermana, es otra Juana. Sí, para que le crea y le dice, sí, está bien, Toño, ya. Y luego a Toño se le olvida, llega el lunes y llega el viernes, el día de pago, el sábado, y vuelve otra vez. Y otra vez vuelve a lo mismo. ¡Ay, Juana! Y vuelve otra vez. O sea, es un círculo repetitivo de remordimiento, no de arrepentimiento. Porque él prometió cambiar, pero nunca lo hizo. Pero porque nunca lo pudo hacer. Esa es la raíz de que no hemos entendido el arrepentimiento según la Biblia. Escuchen esto. La palabra arrepentimiento la hemos estudiado hasta el cansancio. Es metanoia en griego, es cambiar mi manera de pensar. Si tú no cambias tu manera de pensar, jamás vas a cambiar tu manera de vivir. Si tú sigues pensando lo mismo, vendrás a la iglesia cuando quieras, obedecerás a Dios cuando quieras, honrarás unos mandamientos, tratarás de cumplir unas cosas, otras no. Al cabo soy pecador, Dios lo sabe y Dios conoce mis debilidades. Excusas baratas para seguirnos excusando, aparentando una falsa espiritualidad delante de Dios. Pero en realidad no has tenido un verdadero arrepentimiento, porque el chip sucio todavía lo traes, el mismo. Sigues pensando igual, aunque ahora diferente, porque te vistes diferente, hablas diferente, tratas de portarte diferente, pero en el fondo sigues siendo igual. Los mismos pensamientos, porque tu mente no ha sido cambiada ni renovada. No has tenido un verdadero arrepentimiento, porque no das fruto de ese verdadero arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista le preparó el camino a Jesús y él bautizaba para arrepentimiento, dice que venían y le decían los soldados, ¿qué debemos de hacer? Conténtense con lo que ganan, cambien de estilo de vida. Venían
aquellos que tenían de más, y nosotros denle de comer al que no tiene, y nosotros ya no extorsionen, y nosotros denle la túnica al que no tiene. O sea, cambien su estilo de vida, que sea evidente, den un fruto digno de arrepentimiento, de que ya no piensan igual, que actúan igual. ¿Me estoy explicando o no? Luego después vino Jesús, y ¿qué fue lo primero que predicó? Arrepiéntanse, porque el reino, la cultura del reino, el nuevo orden, ya llegó. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. No es por mi culpa, por mi grande culpa. Ir a misa y darte golpes de pecho y pensar que eso es arrepentimiento. No, eso es remordimiento, que nunca cambia. Porque es un círculo vicioso que no terminas. Pablo dice en Romanos 12:1, ofrezcan su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es su culto racional a Dios. Pero luego dice en el verso 2, para que puedan cambiar su manera de pensar, para que cambie su manera de vivir. En pocas palabras, si tú dices que ya te arrepentiste, que le pediste perdón a Dios por tus pecados, pero sigues pensando igual, actuando igual, no te has arrepentido. Has tenido remordimientos, chispas de arrepentimiento, pero no un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que nos ha faltado para entender de que servimos a un amo soberano. Porque ahora los esclavos, o como dicen vulgarmente, para que me entiendan coloquialmente, mejor dicho, los patos le tiran a las escopetas. Ahora nosotros queremos ordenarle a Dios lo que Él haga, en lugar de rogarle y clamarle como Jacob lo hizo. Y de hacer y seguir el ejemplo como Jesús lo hizo, para que de verdad venga un verdadero cambio en nosotros. No hemos entendido. El amo elige a sus esclavos, pero los esclavos a partir de ese momento tenemos una responsabilidad. Y es complacer al amo. Ahora la segunda pregunta. ¿Sí se entendió qué es el arrepentimiento? La segunda pregunta. ¿Cuál es el enemigo común que tenemos todos? El diablo ya lo sabemos, eso es obvio. La carne también, porque mi carne, híjole, no quiere venir a la iglesia y no quiere hacer las cosas del Señor, no quiere buscar a Dios, no lee la palabra, no adora, no, nada. Esa es la carne, eso también es obvio. El mundo, pues ya lo sabemos, tentaciones, te invito a esto, no vayas a la iglesia, no te congregues, no leas el devocional, hay cosas más importantes que hacer. El mundo también hasta cierto punto es obvio, pero ¿cuál es la raíz de esas tres artimañas que el diablo utiliza para mantenernos así? ¿Cuál es la debilidad del enemigo en común que tenemos todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí? No sé si me expliqué. ¿Sí me di a entender con la pregunta o no? ¿Cuál es? A ver, ahí los dejo. ¿Cuál es? Opiniones, ya. Con eso terminamos. La falta de entendimiento. Falta de entendimiento. Ya le dio al 98. 98, te vamos a poner de calificación. ¿Ya le dio? ¿Ya le dio? La falta de entendimiento. ¡Wow! Sí. El no aceptar. El no aceptar. ¿Sí? Te vamos a poner la misma, 98, para que no te sientas menos. ¿Sí? Estamos rozando la respuesta, cerquita, pero ahí es donde fallamos. El alma, ay. 99. El alma y no someterme. Muy bien. 99. ¿Cuál es esa debilidad que tenemos todos? Ese enemigo en común. Nuestra mente. Exactamente. Nuestra mente. Nuestra mente. Ese es tu mayor enemigo. Pónganse de pie y vamos a leer 2 Corintios 10, del 3 al 5.
es tu mente, tu mente. El campo de batalla del diablo está en la mente. El campo de batalla del mundo está en la mente. El campo de batalla de la carne está en la mente. Todo está en la mente. Por eso la palabra arrepentirse es un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Escuchen fuerte, Carlos, por favor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí se da cuenta? Si desglosamos lo que acaba de leer el hermano, dice, aunque estamos viviendo en este cuerpo, militando en este cuerpo, ya no debemos de vivir según el cuerpo, según la carne, sino vivir según el espíritu. ¿Mm? Pero hay un problema que tenemos, que mientras aceptemos esos argumentos, esos pensamientos mafufos que vienen a nuestra mente y no los llevamos cautivos a la obediencia de Cristo, vamos a seguir batallando. La batalla diaria es con mi manera de pensar. Por eso la gente sigue viviendo igual, porque sigue pensando igual. Va a la iglesia como para cumplir un rito, para cumplir solamente un requisito, pero en realidad su mente sigue igual. Llegan a la casa y vuelven a su misma rutina de siempre. No cambian sus hábitos, porque su pensamiento jamás ha cambiado. Así de simple. ¿Qué es lo que manda Dios ahora a todo el mundo? ¿Qué es lo que manda? ¿Que lo busquen? ¿Eso es lo que manda Dios, que lo busquen? No, porque Él ya nos buscó exactamente. ¿Manda que lo busquemos? No, ahí es donde hemos estado equivocados. Le enseñamos a la gente rituales, le enseñamos a la gente reglas, pero en realidad no le enseñamos un verdadero cambio de vida. Ya no te pintes, ya no hagas esto, no te pongas pantalón, no tengas el cabello corto y llenamos a la gente de reglas pensando que eso viene de Dios. Esas son reglas de hombre que no llevan a lo principal. ¿Qué es lo que manda Dios ahora? ¿Qué es lo que manda? ¿Que lo busquemos? No. Ni siquiera que lo adoremos, porque si tú no entiendes en realidad qué es lo principal que manda Dios, vas a seguir actuando igual. Conocen gente que tiene 10, 15 años en el Evangelio y sigue igual. ¿Sí la conocen? Sí, yo sé que sí. ¿Mm? ¿Qué es lo que manda Dios? Nunca se les olvide esta escritura, jamás se les olvide. Es lo único que dice en el Nuevo Testamento, y así lo dice, manda Dios, manda, ordena. Hechos 17:30, Carlos. Hechos 17:30, nunca se les olvide. Hechos 17:30. Habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres de todos los lugares que se arrepientan. ¿Qué manda? ¿Qué manda? ¿Y qué es la palabra arrepentirse? Que cambies de manera de pensar, para que cambie tu manera de vivir. Que entiendas de que mientras no entendamos que todo es de Él, por Él y para Él, siempre te vas a sentir el amo y no el esclavo. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Dígale, Señor, tú eres el amo que eliges a tus esclavos. Yo soy tu siervo, tu sierva, tu esclavo, tu esclava, Señor. Todo es de mi Cristo.
cantarle y a decirle a Él, dígale con todo su corazón. Padre, ahora reconocemos, Señor, que tú eres el amo, el que elige a sus esclavos, Señor. Señor, que a partir de hoy, Señor, nos cambiemos el chip de nuestra mente, que haya un verdadero arrepentimiento para entenderlo, Señor, que si no cambiamos nuestra cultura, nuestra manera de vivir, de pensar, seguiremos haciendo lo mismo, Señor, porque no hemos entendido que todo es tuyo, por ti y para ti, Señor. Por eso hoy te pedimos perdón, Señor, y que tú obres en cada corazón nuestro, en todo nuestro ser. Por eso tú dijiste que el principal y más grande mandamiento es amarte con toda nuestra mente. Y hoy, Señor, renovamos, cambiamos nuestra mente diciéndote, Señor, todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. Levante la voz, dígale, a Él sea la a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. Una última, a Él sea la a Él sea la gloria, por siempre, amén. Este canto me ha estado a mí ministrando en lo personal por semanas. Bueno, este que acabamos de cantar y este último que vamos a cantar, porque es un canto muy profundo también. Príncipe de paz, el único Cristo, Rey de lo creado sobre el cielo y la tierra. Tu nombre es más fuerte aún que la muerte. Postrados caemos ante el Rey de la gloria. Nuestro Dios es fiel y temible, quien
¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Sublime hermosura. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Temible en majestad. Sí, Señor. Solo a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Te damos gracias por esta tarde hermosa, maravillosa, Señor. Porque solo tú mereces toda honra, todo honor, toda alabanza, toda gloria, todo servicio, todo amor, todo es tuyo, Señor. Señor, gracias por haberte fijado en cada uno de nosotros, en habernos elegido, Señor, para ser tus esclavos y ser adoptados también como hijos. Te damos todo el honor y la gloria, Señor, y que tu palabra se haga rema, Señor, y como dice Efesios 4:30, que renovemos el espíritu de nuestra mente. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, puede darle palmas fuerte a nuestro Rey y Señor.